Muy buenos días, que Dios les bendiga. Nuevamente, hoy con un nuevo devocional, tratando de conectar, si hay alguien que pueda decirme si se ve. No veo a nadie, está aún conectado. Hoy es una preciosa mañana, empiezan los días fresquitos. Tu fidelidad incomparable es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este día precioso, Dios mío, en que podemos comunicarnos, conectarnos con los hermanos y con todos aquellos que en esta mañana tengan una necesidad, tengan un deseo de recibir una palabra de Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por estar. Gracias, Paula. Gracias, Cristina. La verdad es un privilegio siempre poder compartir la palabra del Señor, poder llevar su palabra en esta mañana. Gloria a Dios, gracias, se ve bien, dice. Bueno, gloria a Dios. Hoy es una mañana de victoria, porque podemos levantarnos, podemos estar unidos, podemos unirnos en un mismo sentir, en un mismo deseo de que la palabra del Señor sea conocida su obra. Este es un espacio en el que promovemos misiones. Misiones es un trabajo hermoso, no solamente para el misionero que sale al campo a sembrar la semilla de la palabra del Señor, sino para todos los cristianos, para todos los hermanos, los que amamos a Dios. Sabemos que es necesario que la palabra de Dios sea esparcida, sea sembrada en toda la tierra. Sabemos que a través de la palabra muchos son salvos, muchos conocen al Señor, muchos cambian su vida. Hay un antes y un después de conocer al Señor. No es fácil porque vivimos en un mundo imperfecto, un mundo donde el mal, el odio, es lo que se ve continuamente. Creo que este tiempo por el que estamos pasando, esta pandemia terrible que nos está alejando, nos está separando de todo, saca lo bueno y lo malo de cada uno. Podemos ver gente que lucha, que trabaja, que hace algo por los demás, y podemos ver a aquellos que sacan provecho, que no les importa la necesidad de los otros. Es tremendo, pero es real. Y bueno, en este tiempo yo quiero compartirles una palabra, hablarles de algo muy importante dentro de lo que les hablaba, dentro de la generosidad, dentro del desprenderse de lo que uno no tiene para ayudar a los demás. Los invito para que podamos ir a la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 8.
Es una hermosa palabra, esta me encanta. Yo tengo mi Biblia acá, que en realidad no es mía, es de Miguel, pero tiene las letras muy grandes, muy lindas, muy cómodas. Yo ahora uso la del celular porque también me es bastante difícil en la que tenía yo, que la sembré. Eran muy chiquitas las letras y cada vez se me dificulta más. Segunda de Corintios, capítulo 8, decíamos, y dice así la bendita palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y saltando de acá al capítulo 10, al versículo 10, dice, y en esto doy mi consejo, dice Pablo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y acá tengo otra versión de otra Biblia que me gusta mucho. Dice, ahora les doy a conocer una gracia de Dios con que fueron favorecidas las iglesias de Macedonia, al ser tan probadas y perseguidas, su gozo y su extrema pobreza se han convertido en riquezas de generosidad, según sus medios, y lo puedo decir por encima de sus medios, quisieron participar en la ayuda de los santos. Espontáneamente y con mucha insistencia nos pidieron este favor y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, por voluntad de Dios. Y dice, les doy un consejo, les conviene actuar, ya que fueron los primeros no solamente en cooperar, sino que el mismo proyecto vino de ustedes hace un año. En el curso del año 48, dice, hubo hambre en Judea y Jerusalén debido a la mala cosecha del año precedente, año sabático, en el cual los judíos no sembraban para descanso de la tierra. Para remediar esta situación de penuria se organizó una ayuda económica en favor de los cristianos de Jerusalén. Después, cuando se celebró el primer concilio, Pablo prometió tener en cuenta a los hermanos de Jerusalén en las misiones. Saben que yo tenía otra palabra para compartir hoy con ustedes, pero el Señor me llevó anoche a esta palabra tan actual para este tiempo en el que estamos viviendo, que hay tanto, por otra situación, hay tanta necesidad en todas las naciones, ¿no? Uno puede escuchar los comentarios que hay, el enojo que hay. No es solamente en nuestro país el enojo con las autoridades. Es mundial porque la crisis que hay es mundial, no es para un solo país, es mundial. En todos lados se está viviendo la misma situación de escasez, de pobreza, de hambre, de muerte, de un montón de situaciones. Pero tiene que prevalecer en nosotros, tiene que salir a aflorar en nosotros la generosidad, el estar dispuestos a sembrar para los demás, ya sea en mercadería, ya sea en dinero, ya sea en servicio, en cualquier servicio. A veces
Hay personas que no tienen el alcance de la tecnología. Bueno, el que tenga ese alcance, póngalo al servicio del que no tiene. Muchas personas no pueden sacar los turnos para las vacunas porque no tienen los medios, no tienen el conocimiento, son muy ancianos, lo que sea. El que lo tenga, póngase al servicio del que no lo tiene, ayúdelo. Ayúdelo a conseguir un turno. Si está en usted, acompáñelo si tiene que ir al médico. Haga algo, sirva para algo, porque esa es nuestra misión aquí en la tierra. Hemos venido para servir al otro. Deberíamos tener esa conciencia todos del servicio al otro. El Señor Jesús se despojó a sí mismo, dice que Él siendo rico se hizo pobre para ponerse a la altura nuestra. Hay muchas maneras de servir, de ser generosos. Acá estos hermanos eran muy generosos. Me encanta la parte donde dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo no sé si en todas las iglesias pasa lo mismo. Pero a veces tenemos que insistir y insistir y pedirle a los hermanos que por favor siembren. O, en muchos casos, tenemos que ponernos a hacer algo. En mi caso, por ejemplo, cocinar y venderlo para poder así juntar el dinero para nuestros hermanos misioneros, cuando tendría que nacer de nuestro corazón el amor por nuestros hermanos, el amor a las misiones, el amor a la obra de Dios, el deseo, tendría que salir de nuestro corazón, el deseo de que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Tendría que nacer de nosotros, ponernos al servicio de esos hermanos que están en otros lugares, que esos hermanos que necesitan, dependen de lo que nosotros podamos enviarles. Saben, para los que no saben, quizás haya personas que no conocen cómo es misiones o quizás no van a una iglesia y por casualidad, aunque la casualidad no existe, están escuchando. Yo quiero contarles que hay muchos hermanos que van a las misiones, van a otros países con visas religiosas. Bueno, ellos no pueden trabajar en nada, no pueden, si tienen hambre, si no tienen dinero, no pueden ponerse a trabajar, porque si los llegan a agarrar los deportan y ya no pueden volver a esos países. Hay hermanos que sí van por ahí con visas donde pueden ir a trabajar también, tienen la libertad de trabajar, misioneros que tienen la libertad de trabajar y pueden trabajar. Entonces generar un ingreso también. Pero no ese es el punto es que cuando un misionero se va de su país, antes de irse, han visitado muchas iglesias, han contado su trabajo, su proyecto, presentan el proyecto con el que van, y las iglesias se comprometen a sostenerlos, se comprometen a sembrar para su sostenimiento. Eso pasa en todas las iglesias donde va un misionero y cuenta su proyecto y nos habla, nos inflamos hermosamente, sentimos la obra de Dios en nuestro corazón, pero después cuando llega a fin de mes y hay que hacer el depósito, ya nos desinflamos. Es triste, pero es real. Y estos hermanos dice que ellos pedían por favor que los dejen participar en la obra de Dios. Yo ruego a Dios que todos tengamos ese mismo sentir hoy en nuestras iglesias, que tengamos ese deseo enorme de ponernos al servicio del hermano que se va de sembrar en dinero, oración también,
Todo es importante para el misionero, para la persona que está fuera de su país, que está sirviendo a Dios. Todo. El mensajito, el acordarnos de su cumpleaños, el saludarlo o simplemente un mensajito, ¿cómo estás, hermano? Eso hace mucho bien. Eso es algo que tiene que nacer de todos nosotros. Porque acuérdense en que acá en el otro versículo decía, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, anteriormente había ese anhelo, ese deseo, esa promesa, como les decía, que muchas veces nos inflamos y prometemos y después nos olvidamos. No olvidarnos, porque es conveniente para nosotros, es bueno para nosotros, nos hace bien, nos hace sentir útiles, nos hace sentir felices. Les puedo asegurar que no hay motivo más lindo, más feliz de poder servir al otro, de saber que el que está afuera está esperando de vos y vos le podés mandar lo que necesite. Yo me lleno de alegría cuando llega la fecha que tengo que hacer el depósito para nuestros hermanos y tener ya preparado, listo, la cantidad que tengo que mandar. Si me falta, no es muy agradable porque es un compromiso que uno tomó y lo tiene que cumplir. Así como nosotros le pedimos a Dios que Él obre en nuestras situaciones, en nuestras necesidades, y Dios lo hace. Y cuando no lo hace, le reclamamos. Señor, te estoy pidiendo, Señor, necesito esto, Señor, Señor, Señor. Y no nos cansamos de exigirle a Dios que cumpla con lo que le pedimos. Yo creo que nosotros tenemos que tener esa misma disposición. Si hicimos un compromiso, cumplirlo. No me gusta decir, sembra porque Dios te va a bendecir, porque siento que estoy vendiendo la palabra. Y creo que no es así. Dice en otra parte en la Biblia, dice, Dios ama al dador alegre, aquel que va y siembra generosamente. A Dios le agrada porque sabe que tiene un hijo agradecido. Y la generosidad yo creo que nace del agradecimiento. Cuando nosotros somos agradecidos con lo que nos da la vida, con lo que nos da el Señor, con las bendiciones que nosotros recibimos, cuando somos agradecidos, tenemos ganas de ser generosos, de compartir esa bendición que Dios nos da. Dice que había una gran tribulación también acá, había una gran hambruna en este tiempo que se sitúa esta palabra, como lo estamos viviendo, lo estamos viendo hoy, como estamos padeciendo. Hay mucha gente que no tiene para comer y nosotros tenemos que muchas veces juntar mercadería, de recolectar un poco de acá, un poco de allá y llevar a esas familias que lo necesitan, como les decía al principio. Ponernos al servicio generosamente, brindar lo que el otro necesita. Eso es lo que estos hermanos estaban haciendo. Había gran hambre en Jerusalén, dice, y estos hermanos juntaban esa ofrenda. Pablo no habla de ofrenda, o tiene otra palabra. Se juntaba y se llevaba a esos hermanos que necesitan. La palabra de Dios, la verdad que es una palabra que nos tiene que tocar, nos tiene que conmover. A mí me gusta toda la Biblia, me gusta toda leerlo, pero cuando toca esta parte donde habla de que, dice, en gran prueba de tribulación, se encontraban en gran prueba de tribulación, pero aún así la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas en su generosidad. Aún a pesar de lo que no tienen, ellos
están dispuestos a dar para otros que tienen menos, que la están pasando muy mal. Eso es lo que ocurre en este momento en el mundo. Y podemos ver tanto la generosidad como la mezquindad. Podemos ver las dos caras. Está en nosotros saber a cuál cara apegarnos, cuál es la cara que queremos tener. Yo quiero que el Señor siempre vea buena obra en mí, vea mi agradecimiento a Él. Yo quiero eso. Quiero ver en mi iglesia que abunde eso, la generosidad, el desprendimiento. Es tiempo de mirar más para los costados que a uno mismo. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, si queremos todo para nosotros, creo que no va a ser muy agradable. El Señor nos está demandando que dejemos nuestro yo, nuestro ego de costado y nos enfoquemos en la necesidad de los demás, nos enfoquemos como he hablado en otra oportunidad que tuve de compartir un devocional, en hacer tesoros en el cielo, en hacer tesoros no perecederos. Las buenas obras no tienen caducidad, no es perecedero. Las buenas obras perduran. Eso es lo que anhelo en mi corazón primeramente para mí, tener ese deseo, ¿no? Tener ese amor para repartir. Y anhelo que también sea en todas las iglesias cristianas, en todas las iglesias, en todas las congregaciones, haya ese mismo sentir de generosidad, de agradecimiento por las cosas que Dios nos da. Porque, no sé si hay alguien que no lo sabe, todo nos da Dios. Usted dirá, sí, yo trabajo, yo me rompo el lomo, como dicen muchas veces las personas, para tener lo que tengo. No. Sabe, Dios le da la fortaleza, le da la sabiduría, le da las oportunidades para que usted lo haga. Una vez escuché contar de alguien que yo conocía. Era un hombre que trabajaba muchísimo, sí es verdad, trabajaba muchísimo, tenía camiones, tenía puestos de venta en el mercado central, y su esposa agradecía a Dios, gracias por las cosas que tenemos, y él se enojó muchísimo, dijo, no, ¿qué gracias a Dios? Gracias a mí, que a mi espalda. ¿Sabe qué pasó? Perdió todo, ni auto para él tenía, andaba en bicicleta. Gracias a Dios ese hombre recapacitó y hoy es un siervo de Dios, que da testimonio de Dios. No hay que ser soberbio, hay que ser humilde. Dios ama al dador alegre, dice. Dios ama la humildad en sus hijos, la generosidad, el agradecimiento, porque Dios nos da todo. Dios nos da la fuerza para luchar cada día, nos da las oportunidades. Cuando nosotros clamamos a Él, Él abre puertas. Lo sé verdaderamente. Es real. El Señor hace los contactos, Él nos pone en contacto con las personas correctas. Él, el que generosamente abre, dice, los cielos y derrama bendición. Así que cómo no agradecerle, cómo no ser generosos, cómo no ser agradecidos con nuestro Padre que nos da todo. Nos da la salud, nos da todo. ¿Sabe? Como les decía, no era esta la palabra que yo quería compartir, pero la palabra que yo quería compartirles era la oración que el Señor Jesús dejó instituido para que todos la hiciéramos. Qué bueno sería que podamos
decirla, rezarla, el Padre Nuestro, pero con inteligencia, pensando, analizando, porque muchas veces yo la primera oración que aprendí, que me enseñó mi abuela, fue el Padre Nuestro. En ese entonces éramos de la Iglesia Católica, o sea que el Padre Nuestro venía acompañado de la oración a la Virgen, ¿no? Del Dios te salve María. Pero el Padre Nuestro fue la primera oración. Y después el Padre Nuestro se hace rutinario, se lo repite y se lo repite, pero nunca lo profundizamos, nunca nos ponemos a pensar y a analizar cada párrafo de esa oración que el Señor Jesús nos dejó. Que podamos en este tiempo profundizar en Dios, profundizar en su palabra, profundizar, releer, leer y releer y meditar la palabra, porque así la vamos a entender. Leer la Biblia así nomás por encima no da muy buen resultado, porque te convertís en un lorito que repetís lo que está escrito. Lo bueno es profundizar para entender qué es lo que el Señor nos está hablando. En esta palabra el Señor nos está llamando a abrir nuestro corazón primeramente a Él y después abrir las manos y dar de lo que tenemos y aún de lo que no tenemos, porque Él nunca nos va a hacer faltar nada. Él nos sostiene. Mire, yo llego, tengo un sueldo de jubilada, al mínimo. Mi hijo también tiene una pensión y tiene un pequeño emprendimiento. Nosotros llegamos a fin de mes pagando todas las deudas y no nos falta la comida. Si nosotros no la podemos comprar, seguramente alguien, sin saber de dónde ni cómo, va a aparecer con mercadería. Eso nosotros los cristianos sabemos de eso. Creo que estamos acostumbrados a ver esa mano de Dios en alguien. Él es el que se ocupa de nosotros. Él es el que nos cuida. En el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Primero, la fe. Primero tener esa fe, esa confianza en Dios, saber que Él es el que nos va a proveer lo que necesitamos. Esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes en este día. Les invito a que lean todo, el capítulo 8, desde el 1 hasta el 24. Léanlo en todo. Yo nunca me quedo con una sola palabra. A veces uno recibe una palabra, un versículo, pero hay que profundizar. Hay que ir desde el capítulo 1 hasta el final. Y ahí vamos a tener la certeza de lo que estamos hablando, de lo que estamos leyendo. En esta mañana, como les decía, preciosa mañana con sol, fresquita, que da ganas de uno de salir. Yo tengo a uno de mis hijos con su familia que está pasando la enfermedad del COVID. Gracias a Dios están bien, lo están pasando bastante llevadero, pero bueno, sabemos que es un proceso en el que se sufre mucho dolor, dicen, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Bueno, mi hijo tuvo neumonía, pero gracias a Dios ya desde el martes al mediodía no tiene fiebre, está bien. Y bueno, yo les estoy preparando la comida para el mediodía y les llevo, porque la verdad que no tienen ganas ni fuerza y tienen 2 hijos, así que les llevo la comida para que por lo menos al mediodía estén bien alimentados. Son medios difíciles para comer, así que tengo que estar viendo ahí qué es lo que les va a gustar. Pero Dios me da la fuerza para hacerlo, para ir, para llevarles. Le agradezco a Dios su misericordia, porque es misericordia. Mi hijo mayor en diciembre tuvo también, él estuvo bastante complicado con una neumonía bilateral. El otro día hablábamos y me decía que el médico le había dicho que las personas aparte él es operado del corazón,
hipertenso, y las personas con esa condición raramente se salvaban. Pero Dios es misericordioso, Dios escucha la oración de los justos, dice Dios escucha nuestra oración, Dios está ahí listo para socorrernos, para sostenernos en el momento duro por el que pasamos. Sé que hay muchos hermanos, he estado viendo, muchos pastores han partido contagiados por esta enfermedad. Muchos hermanos misioneros que están pasando también por esta situación. Es tiempo de orar, de clamar a Dios por misericordia para todas esas familias. Hay un niñito que también estuvo con un problema ahí, un buen susto para los papás, pero creo que ya está mejorando. Así que le agradezco a Dios porque Él escucha la oración de sus hijos. Y en esta mañana lo único que me resta por hacer es que oremos un minutito, que primeramente le demos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Señor, sabemos que tú nos amas y que siempre estás ahí para lo que necesitemos. Estás siempre dispuesto a estirar tu mano de misericordia sobre nuestras necesidades, sobre las necesidades de nuestra familia. Señor, mira la vida de Gastón, Señor, que está haciendo su viaje a Madrid. Señor, que tu mano, Señor, esté extendida sobre su vida. Señor, fortalécelo. Dale sabiduría, Señor, para todo lo que Él emprenda en aquel lugar. Abre las puertas para todo lo que Él necesite en aquel lugar, en aquel país, Señor amado. Que Él pueda sentir en todo momento tu presencia en su vida. Señor, clamamos por su familia que ha quedado acá. Señor, bendícelo, Señor. Que no sientan esta separación, que se mantengan unidos en espíritu, amorosamente, y así puedan sobrellevar esta separación, que es por un tiempito nada más. Ya van a volver a estar juntos de nuevo, Señor. Oh Señor, toca nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Poné en nosotros, Señor, ese amor, esas ganas, Señor, de servirte, esas ganas de dar, de sembrar, aun lo que nosotros nos sea escaso, Dios mío, que podamos tener ese corazón generoso, agradecido, que a vos te gusta, Señor. Que podamos abrir nuestras manos, Señor, y extenderlas, Señor. Que podamos suplir la necesidad de los demás, Señor, desde cualquier lugar en el que nosotros estemos, Señor. Cualquiera sea el servicio que podamos hacer a los demás, lo hagamos, Señor, lo hagamos. Que abramos nuestras manos, que seamos generosos, Señor. Que seamos agradecidos, Señor. Que podamos, Señor, sentir lo que siente el otro. Eso es algo tremendo, poder sentir la necesidad, poder sentir el dolor, poder sentir la soledad del otro, y si está en nosotros hacer algo para ayudarlo, para sostenerlo, que podamos brindarnos, que podamos ser un canal de bendición para los demás. Señor, en tus manos entrego, Señor, este devocional. En tus manos, Señor, entrego cada necesidad, Señor, que tú la conoces. Tú conoces todo lo que se ha estado publicando, cada necesidad que se ha publicado, Dios mío. Tú la recibes, Señor. Tú, Señor, la tomas en tus manos, Dios mío amado. Los hermanos enfermos, Señor, reciban sanidad, Señor. En esta mañana puedan sentir, Señor, tu abrazo, Señor. Puedan sentir, Señor, tu presencia en sus vidas. Ellos puedan sentir, Señor, que son sostenidos, Señor, por tu amor, a través, Señor, de las oraciones de mis hermanos, Señor.
a través, Señor, de nuestros servicios. Señor, dice acá, la palabra dice que primeramente los hermanos se habían entregado a vos, habían entregado su vida, habían entregado todo en tus manos primero, Señor. Primero se pusieron, Señor, al servicio tuyo, Señor, y después, Señor, abundaron en generosidad, abundaron, Señor, en riqueza, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor, gracias. Porque esta palabra, Señor, toca los corazones, Señor, va a tocar y a transformar, Señor, aquello, Señor, que no produce fruto, Señor. Esta palabra, Señor, va a empezar a fructificar, Señor, va a empezar a hacer reverdecer, Señor, quizá lo que estaba dormido. Quizás hace un tiempo hiciste un compromiso con Dios, hiciste una promesa de que ibas a sembrar, de que ibas a dar generosamente y quizás te olvidaste o quizás no tuviste. En este tiempo el Señor va a hacer que ese deseo y esas oportunidades estén en tu vida para seguir haciéndolo. En esta preciosa mañana, que el Señor derrame bendición sobre todos ustedes. Gracias a mis hermanos que se han conectado, gracias a cada uno de ellos. Se siente siempre la presencia de Dios a través del hermano que está apoyando ahí. A veces no, por ahí no podemos conectarnos justo en ese momento por alguna razón, pero queda el video grabado. Por favor, después escúchenlo, hagan un comentario, pongan para saber que ha sido visto, que ha sido de bendición para sus vidas. No queda más que agradecerle a Dios por su amor, por su misericordia, por su providencia y por todo, por lo bueno y por lo no tan bueno también, porque lo no tan bueno también viene a tocar nuestras vidas, también viene a enseñarnos todo, algo, también viene a ser de bendición. Así que tomemos todo lo que el Señor nos da, agradezcamos siempre. Que el Señor les bendiga y que, tengamos la oportunidad de conectarnos nuevamente. Que el Señor les bendiga mucho y ya me despido.